¿Qué tan fácil sería encontrar un apartamento en Shanghái? ¿Cuántas sorpresas nos encontraríamos? ¿Cuántos apartamentos tendríamos que ver antes de elegir nuestro nuevo hogar? Ven a descubrirlo con nosotros en este video. Hola amigos, yo soy Marcela, una colombiana que acaba de mudarse a Shanghái y como cualquier persona que se muda a una nueva ciudad necesitamos encontrar un nuevo apartamento. Si quieres saber un poco de por qué estamos aquí, por aquí te voy a dejar un video donde respondí a varias preguntas antes de mudarnos y por aquí otro donde resumí en un minuto por qué estamos aquí. Y ahora sí, iniciemos con lo jugoso del asunto. Lo más normal aquí en Shanghái es encontrar un agente inmobiliario que te ayude a gestionar las visitas. Esto fue lo que nosotros hicimos y esto es lo que les recomiendo hacer. Así que nuestra agente Candy nos está organizando las visitas para hacer el sábado y el domingo. Y hablemos de los requerimientos que tenemos para este nuevo hogar. Nosotros queremos un apartamento que sea entre 80 y 110 metros cuadrados más o menos. Ideal que tenga 2 habitaciones, pero si encontramos uno que nos gusta muchísimo y tiene una, pues estamos dispuestos a sacrificar la otra habitación con tal de que el apartamento tenga buen almacenamiento, eso sí. Preferiblemente que sea en una planta alta por los temas de humedad que tiene la ciudad, no nos gustaría que fuera un edificio bajito. Lo ideal sería que el apartamento estuviera máximo a 30 minutos del trabajo de Luca, de mi esposo, que es por la zona de Xintiandi. Entonces por eso vamos a enfocar la búsqueda en 2 distritos, en Jing'an y en Xuhui, pero por los lados de la Concesión francesa, sin descartar tal vez otras opciones en otras áreas que pudieran ajustarse. Y el presupuesto que tenemos es entre 14.000 y 18.000 yuanes. Y dicho todo esto, que empiece la búsqueda. Que empiece los juegos del hambre. Día maravilloso, día de gloria, donde nos vamos de apartment hunting. Zonas comunes bastante descuidadas. Esta es la cocina, me dio un poco de asco este moho aquí. Amo que tiene lavavajillas, salón súper amplio y luminoso, no hay comedor, pero tiene este espacio aquí. Baño se ve bastante bien, aunque no tiene almacenamiento aquí abajo. No, retiro lo dicho del baño. El pasillo está cool porque tiene almacenamiento. De este lado tenemos la habitación, vistas muy normales. Aire acondicionado algo destrozado. Y aquí la segunda habitación, aunque es algo oscura. Conclusiones de la primera visita. Y opinamos que por el precio que tenía esperábamos que estuviera casi perfecto, ¿no? Que fuera de lo más lindo que íbamos a ver y le vemos muchas cositas que como... Muy buenos haciendo fotos, eso sí. Esta es la conclusión. Lo que más curiosidad me da es saber si las fotos que nos envían tienen algo que ver con lo que vamos a ir a ver físicamente. Parece que así es en todo lado. En cuanto entramos tenemos el recibidor, luego por acá la cocina que no está reformada pero está bastante amplia, el baño por aquí, sala comedor por acá con un pequeño balconcito cubierto y la habitación principal que además tiene un balcón. Detengámonos para apreciar este sistema tan ingenioso que tienen los apartamentos chinos para colgar la ropa. Y por acá la segunda habitación. Y ahora vamos a coger nuestro Didi. Igual que los anteriores, este tenía los pasillos y zonas comunes bastante descuidados. En este apartamento había gente viviendo, por lo que no pudimos hacer videos, pero aquí están las fotos. El apartamento no estaba tan nuevo como se ven en las fotos, pero estaba ok, aunque la cocina un poco pequeña. Y aquí vamos por el cuarto. En este hay una diferencia muy grande entre zonas comunes y pasillos, es precioso. Y el apartamento es absolutamente divino, súper reformado, está prácticamente para estrenar. Un poco raro que el refrigerador esté como aquí, pero ok, se le perdona. Por aquí tenemos la cocina que me encanta, aparte porque el lavaplatos y la estufa está por acá escondido. El baño es precioso también y tiene baño inteligente. Parte favorita, está calientito. Vamos ahora con la habitación principal, por favor, miren este closet de ensueño. Luego por aquí tenemos la habitación y lo mejor es que tiene este balconcito por aquí cubierto. Y por acá la segunda habitación que también está de muy buen tamaño. La vista es espectacular, pero el apartamento está sobre la autopista e incluso con las ventanas cerradas el ruido es horrible. Ok, ahora vamos por el quinto. Tanto el edificio como zonas comunes y pasillos son preciosos, están muy modernos. Al entrar al apartamento tenemos la cocina, está muy bonita, tiene mucho almacenamiento, lo extraño es que no veo la nevera. Luego tenemos el baño, también está súper lindo.
Por acá el comedor y aquí es donde tenemos la nevera y los hornos. Luego el salón, que me encanta demasiado el estilo. Por aquí la habitación principal y por favor admiremos la vista de los rascacielos de Shanghai con vista al segundo edificio más alto del mundo. Y finalizamos con la segunda habitación, que está de muy buen tamaño, la verdad. Ahora vamos a ver el sexto apartamento. El edificio y las zonas comunes estaban bastante bien. En el apartamento estaban viviendo unos chicos, así que aquí les dejo las fotos. El apartamento estaba muy lindo, moderno, aunque tenía una forma un poco extraña y además en las fotos se ve con mucha más luz de lo que en realidad tenía. Ahora vamos para el séptimo apartamento. Ya llevamos 5 horas viendo apartamentos de un lugar a otro. Volvemos a los pasillos del terror. Y por acá tenemos la cocina, es pequeña con poco almacenamiento, pero está linda. El salón también bastante lindo y moderno y tiene un pequeño balconcito. El baño también está precioso y tiene un estilo que me gusta bastante. La habitación principal y la otra habitación. Ahora vámonos a ver el octavo apartamento. Al entrar al apartamento nos encontramos con esta habitación de invitados que tiene un balconcito pequeño. Por aquí el baño social, que está bastante bien con su ducha. Por aquí tenemos la cocina, que no tiene mucho almacenamiento pero está bastante bien, me gusta que es abierta. Por aquí el salón con el comedor, que es bastante amplio y tiene muy buena iluminación. Y lo mejor de este apartamento, este balcón que está bastante amplio y tiene esta vistaza de la ciudad. Y por acá la habitación principal de muy buen tamaño, con un buen closet y además un baño bastante amplio. La número 1 de búsqueda de apartamento casi llegando a su fin, casi 4 de la tarde, desde las 9 de la mañana dando vueltas. Vamos a ver el último apartamento del día de hoy. Edificio y zonas comunes están bastante bonitos. Al entrar encontramos una de las habitaciones, aunque está algo oscura. Luego tenemos uno de los baños, que es pequeño. La cocina está pequeña pero está bastante bien, tiene hasta una neverita para los vinos. El salón comedor y la habitación principal de muy buen tamaño y con un baño en suite. Y así concluimos el día 1 de visitas. Tenemos a un Luca muy feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Hemos encontrado de Italia Coffee Icon. De original. Día 2 de búsqueda de apartamentos. Vamos a ver con qué nos encontramos hoy. Hoy tenemos más o menos unos 8 también apartamentos por ver. Así que vénganse con nosotros. El edificio no era nuevo, pero estaba ok, aunque los pasillos sí quedaban un poco de sustito. Pero sorpresa, al entrar al apartamento estaba reformado, el baño estaba precioso, tenía ducha y además una tina. Por acá tenemos una de las habitaciones, el salón y la cocina, que no era muy grande pero estaba divino. Y por acá la habitación principal, que tiene salida a un cuartito de lavado y a una super terraza que tiene mucho potencial a pesar de estar en una segunda planta. Por acá Luca súper emocionado con el gimnasio del vecino y lo más lindo es que hay vista a Jingan Temple. Y al entrar tenemos el comedor y el salón. Luego por acá tenemos el baño, que también está bastante reformado. La cocina, que es encerrada y está un poco pequeña. Y este apartamento solo tiene una habitación, pero me olvidé grabarla porque estaba embobada con esta vista tan espectacular. Al entrar encontramos el comedor y el salón. El apartamento no está tan reformado, pero está bien. Por aquí tenemos el baño, la cocina, que está bastante pequeña y estrecha, y la habitación, que tiene este pequeño balconcito, pero al ser una planta baja no hay muchas vistas. En cuanto entramos tenemos la cocina, que no está reformada pero está bien de tamaño. Luego por acá tenemos el baño con su respectiva ducha. Por acá el salón y el comedor. La habitación de huéspedes, la habitación principal, que está muy bien de tamaño y que tiene salida a un balcón cubierto que tiene mucho potencial y unas vistas divinas de la ciudad. Este era un edificio bajito con unos pasillos bastante feos, pero oh sorpresa, un apartamento muy reformado. Por aquí tenemos la cocina, aquí el comedor, que me encanta el estilo, el salón, que también está precioso, el baño bastante reformado. Seguimos con la habitación principal, que tiene baño en suite. Y aquí el resto de la habitación, que honestamente está súper amplio, bien iluminada y ya me vi ahí maquillándome.
Para finalizar, el cuarto de huéspedes, que está súper amplio. Y al entrar tenemos la cocina, que era encerrada, luego por aquí el comedor y el salón. Por acá tenemos el baño, que me causó curiosidad que el lavamanos estaba fuera de la ducha, el inodoro, y que por aquí había como una bañerita de bebé. Esta es la habitación de huéspedes y la habitación principal, que tenía salida a este balconcito con vista a los rascacielos. Y después de un día de búsqueda de apartamentos muy complicado y muy cansador, hemos venido a recargar fuerzas comiendo y donde por fin podemos tomar un vino.